5, 4, 3, 2, 1. Bueno, estamos ante un nuevo episodio de Félix Room. No sé si es el 13 o el 14, seguramente me voy a equivocar. Y tenemos hoy un invitado ilustre. Está en la silla que suele ocupar Rafa Plaza. No te enfades conmigo, Rafa, pero hoy este invitado creo que va a subir bastante el nivel respecto de los últimos días. Así que nada, bienvenido, Diego. Tenemos Feli. a Diego Schwartzman, exjugador ya, recientemente retirado del tenis profesional. Y bueno, me gustaría empezar hablando un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo fue tu retirada? ¿Lo tenías pensado? ¿Fue repentino? Un poco ese momento en el que un jugador, un tenista, ya va viendo que se acaba Toma la decisión, ¿no? toda una vida y cómo fue ese momento, si lo tenías pensado o fue una cosa que surgió de repente. Y la verdad que fue un poco a poco. Después de la pandemia, que vos todavía seguías jugando, creo que la pandemia en el tenis fue 1 o 2 años un poco complicados. Hubo un montón de jugadores que lo sufrieron muchísimo, sobre todo los que le tocó en algún torneo al principio, sobre todo tener el COVID y demás, y pasar días encerrados, estar torneos que te requerían hacer la cuarentena. Y creo que todo eso que viví durante ese año y medio, que encima coincidió con los mejores de mi carrera, fue cuando entré al top 10, cuando logré las mejores cosas. En el momento no me daba cuenta, pero quizás 1 año y medio después, 2 años después, empecé a sufrirlo. Sí, yo creo que mucha gente ha sentido que el COVID ha sido un punto de inflexión, a veces Sí. normalmente para mal, pero que en el momento lo pasas, sigues, tiras para adelante y te viene, al cabo del tiempo, te viene como el bajón. Y fue un poco así, porque fue decir, después de tanto encierro y esto, la verdad que quiero vivir la vida, hacer otra cosa que no sea despertarme, ir a entrenar o ir al club, competir, viajar y no hacer mucho más. La realidad es que el tenis es un poco eso, tenés que dejar muchas cosas de lado, como cualquier deporte individual, pero este deporte en particular que jugamos, bueno, ya todos sabemos lo que es el calendario y hoy se habla mucho del calendario, pero todos los lunes, en un país distinto, y siendo sudamericano también y teniendo mi base en Buenos Aires, se hace difícil. Y en 2022, a finales de 2022, empecé a sentir este cansancio, sobre todo no físico y no de juego, sino mental, porque de hecho cuando lo empecé a sentir, no me olvido más, fue en un Hamburgo, que a la media hora me acalambré entero. ¿En serio? Sí, entero. Fíjate lo que puede llegar a hacer la mente, ¿eh? Y en el cuerpo de un atleta. ¿Qué me está pasando? Y empecé a tener como ese pequeño ataque de ansiedad en el partido de no Porque poder tú calambres controlarme. durante tu carrera no recuerdo que hayas tenido nunca. No. Y has jugado partidos Sí, largos, larguísimos, he jugado imagínate. 5 horas en Roland Garros. Me acuerdo. Y no, nunca sufrí con el físico, y esto fue, ¿no?, todo de la cabeza. Y después de eso hasta ahí había llegado ganando, era la temporada que más partidos había ganado. Llevaba ganado como 35 partidos y estábamos a mitad de año. Increíble. Y a partir de ahí no pude ganar más. Perdí todas primeras rondas. ¿De verdad? Sí. ¿Desde Hamburgo? Desde Hamburgo hasta final de año. Perdí hablando de 6-7 primeras rondas seguidas. Que no era algo normal tampoco en mi forma de competir. No, porque tú eres un jugador bastante consistente. Claro, que a la media o los que estaban detrás mío en el ranking... Casi nunca perdías con un jugador que estaba detrás tuyo y a los que estaban por delante, algunos incluso les podías ganar a los top 10. Entonces eso te permitía tener un mejor ranking. Y ahí es donde empecé a sufrir. Y empecé a sufrirlo mentalmente. Y eso empezó a sentirlo con el físico y empecé a dejar de divertirme. Estamos hablando del 22. El 22 a final de año. Y empecé a dejar de disfrutar ese sufrimiento que lleva la carrera, de entrenar, de que te duela el cuerpo, de seguir viajando, de seguir compitiendo. Me gustaría insistir en eso un poco, porque ese sufrimiento que el tenista, o ese sacrificio que tiene que hacer, lo aceptas con gusto. Sí. Durante la mayoría del tiempo que estás compitiendo, es algo que lo hace, como a mí, por lo menos en mi caso, el tenis me encantaba, y mi vida del tenis, mis amigos, el viajar, todo eso, me gustaba mucho. Los sacrificios los hacemos con gusto y no es algo que... Pero cuando pasa algo como eso te pasa a ti, ahí te empiezas a plantear otras muchas cosas. Creo que ahí te empezás a dar cuenta todo lo que haces en el día a día. Eso me empezó a pasar. Cuando empecé a disfrutarlo un poco menos, a que me cueste todo un poco más, empecé a decir,
pero ¿cómo hacía hace 2 meses para hacer 6 horas de entrenamiento por día, entre recuperación, entrenamiento, cancha? Y claro, ahora a los 40 minutos ya me quiero ir. Y te empiezan a pasar esas cosas y eso es una alarma grande que lamentablemente en ese sentido sí mi físico empezó a jugarme en contra, porque claro, mi saque no me iba a salvar esos días que yo no estaba tan despierto mentalmente. Claro. Y empecé a bajar en el ranking en 2023, empecé a jugar alguna clasificación de Master 1000 después de mitad de año de 2023 y empezó a... Ya se te hizo muy cuesta arriba todo. Sí, empezó a dejar de gustarme. Y ahí a mitad de año de 2023 empecé a decir, bueno, ¿qué pasa? Y ahí fue cuando la sensación del retiro empezó a dar vuelta por la cabeza. Y me costó, terminé decidiéndolo, como decir, bueno, me retiro, que fue recién este año, pero a mitad de 2024. Pero es increíble porque cuando piensas, bueno, creo que es el momento de empezar a pensar en esto. Yo también viví ese momento, ¿no? De decir, bueno, creo que ya a corto plazo a lo mejor es un buen momento, pero es muy difícil poder decidir cómo va a ser, cuándo va a ser, en qué sitio va a ser. Que es lo único que hacemos. Claro, pero que tiempo. La gente, a veces un tenista, a lo mejor un atleta o de otra disciplina, a lo mejor lo tiene un poco más sencillo en el sentido de que dices, bueno, mi cuerpo ya no me da, el año que viene cuando acaben los Juegos Olímpicos, chao. En el tenis, o en tu caso, o en el mío, el de cualquier jugador es, ¿en qué torneo lo hago? Porque hay jugadores que desaparecen y nunca más se supo de ellos. El otro día charlábamos aquí, Pete Sampras ganó el US Open, obviamente tenía un motivo para irse por la puerta grande, pero desapareció. Sí. Hay jugadores que, pero normalmente te apetece pues despedirte en un sitio donde la gente te aprecia y te quiere, despedirte bien, compitiendo por lo menos. Sí. Es feo de despedirse de algo que has hecho tantos años sin poder ser competitivo. Sin tener esa sensación, sí. Entonces tú, en ese momento que empiezas a pensarlo, ¿cuánto tiempo pasa hasta que dices, ese día va a ser mi último torneo? Bueno, fue en 2023 empezó a darme vuelta por la cabeza. Digo, ya esto no me está gustando nada. Digo, ¿cuánto lo voy a poder sostener? Lo intenté en el tiempo, en 2024 arranqué jugando la clasificación de Australia, de algunos torneos, por decir, bueno, quizás aparece el nivel de vuelta, o sea, ahí no pensabas, voy a jugar unos cuantos torneos tranquilo hasta que llegue el torneo que me quiero retirar. No me salía, o sea, en el momento pensabas, y bueno, voy a Australia a jugar la quali, voy a jugar un poco, pero pensando que podía volver en algún momento el nivel. De hecho, en 2023 hago cambios en mi equipo y digo, bueno, vamos a ver hasta dónde puedo disfrutarlo, bajando un poco el nivel, y no hubo manera. Eso no lo encontré nunca. Es difícil también, conformarse con algo a lo que no está uno acostumbrado. Acostumbrarse a perder, a dejar de ir a los torneos que me encantaban, no poder jugar contra los mejores, tener que verlo en televisión, eso me empezó a costar. Por eso yo valoro tanto los jugadores que son capaces de volver de una lesión grave. O sea, un Del Potro, por ejemplo. ¿Y cuántas veces lo hizo encima? Exacto, una persona a la que conoces bien, argentino también. Me rompo la rodilla o el tobillo o lo que sea, me operan del hombro, de lo que sea, y estás 1 año y medio. Y volver a ser otra vez tan bueno. O sea, poder tener la capacidad primero de recuperarte físicamente y que tu cabeza pueda ser igual de competitiva. El que me está sorprendiendo ahora, que sigue jugando, es un buen ejemplo, es Goffin. Ha vuelto otra vez a jugar a un nivel muy bueno, ¿cierto? Y no parecía, ¿eh? No, parecía que ya estaba. Yo estaba esperando como la decisión mía, el mensaje de decir, bueno, este es mi último año o este es algo así, y de repente se metió de vuelta en los main draw de los Master 1000 y ganando buenos ganó a Carlitos en Miami. Y me sorprendió, la verdad que me sorprendió, porque sí es cierto que en el deporte individual, a partir de los 33, 34, normal, el físico empieza a ser muy difícil, cuando encima la generación, que lo hablábamos fuera de cámara, cambia un poco. Claro, te quedan 14 años de diferencia de edad, es un increíble. Montón. Yo tuve la suerte de competir también hasta muy mayor y eso a mí me daba mucha fuerza para seguir. Era un desafío. Era un desafío bonito porque yo sentía que podía competir contra a veces 18 años, 17. Me pasó una vez con Alex de Minor en París, creo que fue, y yo digo, pero eso me daba fuerza para decir, venga, sigue haciendo el esfuerzo, que es muy bonito que gente que tiene 15 años menos que tú, o a veces más, y puedas competir. Eso a mí me da mucha energía. Pero bueno, para vos seguir. te cuidabas también. Hay ejemplos también que
que son esos ejemplos como el de Djokovic, el tuyo, el de Verdasco también, nombrando otro Yo español. me cuidé mucho, pero más de mayor. De joven no prestaba atención a todo eso. No hacía ninguna locura, pero alimentación, descanso, tal. Yo no era un jugador que le gustaba la fiesta, eso no, pero no era tan profesional como fui a partir de los 29, 30 en adelante. Yo no sé si ahora... Es difícil, creo que hay mucho conocimiento, que Mucha a veces los información. jugadores o el equipo lo tiene, pero no sé si los jugadores van a ser igual de profesionales que antes. No, seguramente Yo creo no. que antes, al no existir todas las redes y toda la tecnología que hay hoy, era más fácil ir y enfocarse solamente en el trabajo y lo que tenías que hacer. No teníamos y ahora hay tantas mucha más distracción. distracciones, sí, estoy de acuerdo. Entonces, creo que va a ser un poco más difícil de encontrar eso, pero sí que ahora la nueva generación son unos atletas que entre la potencia y cómo se mueven ha cambiado, es impresionante. A mí lo que más, bueno, mucha gente obviamente que nos va a ver te conoce y sabe tu estilo de juego, todo lo que tú has hecho en el mundo del tenis, que es increíble, pero hablando de eso, del cambio físico que ha habido en el tenis y en el deporte a nivel ya general, porque el fútbol, todos los deportes han evolucionado hacia lo físico y no tanto hacia el talento, la improvisación, sin duda, que para mí es algo mágico en el deporte. Es lo que te levanta del sofá cuando estás viendo un partido de tenis o de fútbol o de básquet o lo que sea. Entonces, para mí yo siempre te he puesto muchas veces de ejemplo en entrevistas, en sitios, digo, porque en el mundo, o sea, en la generación en la que tú has jugado, que ya el físico era absolutamente importante, un jugador de tu altura que has sido capaz de conseguir lo que tú has conseguido es absolutamente admirable, y obviamente tú has tenido que ser más inteligente que los demás, tener más habilidad que los demás para ciertos aspectos del juego. Sí. Obviamente tus tiros eran muy buenos, tu derecha y tu revés eran top, pero ¿tú cómo crees que has podido desarrollar eso para compensar el déficit de altura y sobre todo para jugar todos los partidos sin ganar puntos gratis de saque, que hoy en día, desde hace 20 años... No frustrarme con todo eso. No frustrarte con todo eso. ¿Sentiste desde el principio de tu carrera, cuando empezaste de niño, lo tenías, o sea, tú esa capacidad, esa inteligencia en la pista, etcétera, lo desarrollaste a medida que pasó el tiempo o era una cosa que salía naturalmente de ti? Fue un poco natural la inconsciencia de no pensar en eso todo el tiempo. Qué bueno eso. Y eso era espectacular. Porque el decir, yo no soy ni más alto, ni más bajo, ni más fuerte, de hecho, ni más débil. Yo soy un jugador más y juego con lo que tengo. Me doy cuenta ahora. Ayer estaba Kachanov pidiendo al lado mío un café. Yo le gané a él varias veces, 3, 4 veces. Si lo mirabas y decías, ¿cómo le gané yo? No puede ser. Parezco el hijo, decía. Parezco el hermano menor. Y digo, ¿cómo hacía? Es gigante. Y así la media hoy en el tenis, que fue creciendo con los años, ya era importante, como decís vos, a lo largo de los años. Pero creo que esa inconsciencia nunca la tuve. Y después yo sabía en qué parte del juego era muy fuerte. Y trataba de que el partido vaya ahí. Y después creo que entre naturalmente y trabajado, mi arma más grande era la devolución. Y fue durante mucho tiempo, yo arrancaba el año y te acordás que estaba la revista de ATP, que ahora ya no está más, que la daban en los torneos. Weekly. El Players Weekly. Y estaba el top 10 de cada estadística. El top 10 de cada estadística. Yo acá tengo que estar dentro de los 5. Si estoy dentro de los 5, los primeros 4 o 5 meses en devolución, sé que voy a poder de esta manera compensar complementar el lo que no déficit tengo con de no el ganar saque. Puntos gratis con el saque. Y después, que creo que es un gran déficit de Sudamérica, me pasaba horas tratando de mejorar mis jugadas con el saque. Como yo sabía que la pelota iba a volver, era más importante mi segunda pelota. El segundo tiro. O hasta la tercera, la segunda y la tercera, que el saque en sí. Entonces mi saque, muchas veces me decían, ¿pero por qué sacas siempre acá? ¿Y por qué no voy a sacar acá? Si el 80% de las veces la pelota vuelve acá. Claro, tú pensabas dónde sacar y dónde te va a venir la segunda bola. Si sacas aquí, en la mayoría de ocasiones te va a volver aquí y tú ya estabas preparado. Y la gente los jugadores ya sabían, se movían un poco antes y me iban a devolver el saque, pero a mí no te incomodaba eso. No, para nada. Porque tenías pensado lo que ibas a hacer después. Y lo que me pasa ahora cuando hablo con los chicos, incluso con los argentinos, es que le tienen miedo a que el rival sepa lo que ellos van a hacer. Ya, eso no es... Y es al revés. O sea, todos sabíamos que vos de revés tirabas mucho slice, y que de derecha donde jugabas o donde sacabas los puntos importantes. Y si estoy nervioso, a lo mejor te voy a hacer saque volea al revés y te voy a tirar una volea cruzada, que es la natural. Y ya el otro lo sabe, pero
lo que importa en un deporte individual es la confianza de uno. Si vos estás convencido que eso te va a salir y que lo vas a ganar, creo que es importante. Sí, a veces es mucho más importante saber lo que tú haces bien y seguir haciendo eso que no improvisar o intentar a lo mejor mejorar. Siempre es para mí algo necesario, pero no por mejorar mucho una cosa, olvidar lo que haces bien. Y hay que encontrar el balance entre esas dos. Y otra cosa que hacía tu camada muy bien, y también yo crecí con eso, es que hoy se ve poco, es ganar jugando mal. Eso es absolutamente imprescindible. Yo te he visto eso a vos de chico ganar cuántos partidos Grand Slam de Master 1000 jugando que decías, Feli, pero de fondo no puede. Bueno, saque y red todo el partido. Todo el partido. Bueno, el saque y red no está funcionando, busco otra cosa. Me quedo de fondo a pegarle como pueda. Y la cantidad de partidos que has ganado trayendo pelotas con slice y tirando pases. La gente sabe que yo era un jugador agresivo, pero también tenía la capacidad de, oye, del fondo, manejarme. Eso es lo que hoy se ha perdido también. Yo creo que eso final, es lo que más se perdió. Hoy es difícil ver un jugador ganando. Claro, cuando el deporte va hacia tanto lo físico, al final te olvidas de la estrategia y de encontrar una manera. De darle el otro día entrevisté a Monfils cuando ganó aquí, otro jugador de 38 años, que es de nuestra generación. Y dice, pues la verdad que me decía en vivo en la pista, es que he jugado muy mal. Dice, y lo único que tenía que hacer era correr y meter la pelota. Perfecto. Y corriendo y metiendo la pelota se ganan muchos partidos. Pero eso hay que explicárselo a los chicos también de jóvenes. A veces también, ¿sabes por qué creo? Porque hoy en día con las redes sociales y con todas las plataformas que hay, es inmediato todo. Entonces, en los vídeos que ellos ven, las imágenes que tienen en la mente, es el perfecto golpe, el highlight del partido, que son 30 segundos, y es lo que ellos ven. Estoy de acuerdo. No ven la hora y media de partido donde has estado peleando y luchando. Ven la derecha ganadora, el wheelie, el tal. Y eso es lo que los jóvenes están acostumbrados a ver. Y eso no es el tenis. Al tenis se gana jugando mal todo el año y 5 partidos al año. Jugando bien. Jugando muy bien. Sí. Muy bien. De que sales de la pista y dices, es que vaya partido he jugado. Pero al final el que logra eso es el que pasa de estar 40-50 del mundo a estar dentro de los 25 mejores. Absolutamente. No, y me apetecía mucho hablar del tema del físico y de lo que has conseguido. Porque en estos 20-25 años... jugadores de tu estatura, o sea, tú has marcado un poquito una época y creo que es positivo para muchos chicos que quieren ser profesionales del tenis, que están peleando, que no tienen un físico tan privilegiado en el sentido de, ya digo de alto, porque tú eras muy rápido y muy ágil, que eso también es una ventaja grande. Sí, obvio. Porque antiguamente yo, no sé si te acuerdas de Olivier Gaucus, es de mi año. Yo competía con él Y Santoro, que es un poquito más, ¿no? Un poquitito más, sí. Santoro era más alto que vosotros, creo. Sí. Cuando empezamos a competir de pequeños, con 12 años, tú imagínate, porque él de los 12 a los 18 creció, pero no creció como cualquiera de nosotros. Imagínate lo que jugaba ese chico con 12 años, Diego. O sea, ese revés que tú has visto de pro, lo tenía con 12 años. Nos pegaba unas palizas. ¿Qué pasa? Que luego su físico no evolucionó y fue un gran jugador. Fue, no sé si tocó el 20 o el 30 del mundo, ya no recuerdo, pero estuvo muchos años jugando en la élite. Entonces, yo solo he conocido esos dos casos. Obviamente tú has puesto el listón mucho más alto porque has conseguido cosas que él no consiguió. Pero me parece interesante todo lo que habéis hecho, sobre todo tú, para que chicos que ahora están intentando ser profesionales no se sientan tan infravalorados en cuanto a su potencial para poder desarrollar otras cosas y poder conseguir cosas increíbles jugando al tenis. O sea, me parece inspirador. Es que yo creo que pasa un poco por ahí. Es una combinación, como decíamos antes, de un montón de cosas, desde la alimentación, el descanso, cómo entrenar, tener suerte con los profesionales que tenés al lado tuyo, que sepan guiarte, que sepan llevarte y que te hagan ser consciente de eso. A mí siempre me dijeron, te va a ser muy difícil jugar al tenis por tu físico. Y mis papás, como cualquier papá, se enojaban. Decían, Lógico. ¿por qué me dice esto? Pero no, es bueno uno tener esa información en la cabeza y uno poder empezar a sentirla y trabajarla y saber en el partido que el saque no va a ser una herramienta. Tú sabías desde el principio que iba a ser difícil y que el tema del saque podía ser un hándicap. Sin duda, y los golpes y también todo lo que después técnicamente podés trasladar una pelota. Y cuando conseguiste después ser un jugador tan bueno, ¿sentiste que tenías que
pasar las facturas a gente que no confiaba en ti o no, No. o no llegó ese punto de, No. de que tú sentiste que la gente no pensaba o la mayoría de la gente no pensaba que ibas a ser un gran jugador de tenis? No, porque yo tenía esa combinación de que siempre era un jugador a la hora de entrenar y hacerle caso a mis entrenadores de mucha alegría y dejaba todo cada día, desde que era chiquito. Entonces era una combinación en la que ellos trataban de darme esta información a mí, a los que estaban cerca mío, pero a la vez confiaban mucho en lo que hacían y se iban sorprendiendo a medida que iban pasando los años. Pero a mí también me pasó ver esto que decías vos como Rocus, de compañeros míos cuando éramos chicos, que vos también llegaste a coincidir, como Velotti, Olivo, Argüello. Son todos jugadores que quedaron un paso más atrás y que ganaron el torneo junior cuando eran chicos. Pero claro, un poco por el físico, un poco por la potencia en sus tiros, en un momento a los 22, 23 estaban 300, 400 del mundo y decidieron frenar de jugar. Y creo que hay una etapa en el tenis, ahora están mejorando las cosas, pero no todo, que ahí hay que pasarla rápido. Si no la pasas rápido, te quedás. Y yo creo que de todas esas etapas, también pensando en mi físico y en la forma en la que yo jugaba, era muy consciente y era muy perfeccionista. En la etapa Challenger te costó mucho porque yo recuerdo, Pico me hablaba de ti, Sí. Yo era muy amigo de Pico. Él me ayudaba mucho. Y además, una época incluso compartimos entrenador. Y por acabar ya, porque se nos está yendo el tiempo, no quiero tenerte aquí charlando toda la mañana, que seguro que tienes muchas cosas que hacer. Nuevo trabajo, nuevo rol. Ahora. Que también me gustaría hablar un poquito de eso, pero bueno, una anécdota y hablamos un poquito de tu nuevo rol ahora y terminamos. Me acuerdo que Pico me hablaba de ti. Tienes que ver al Peque jugar, el talento que tiene, no sé qué, es increíble, no sé qué. Y tú estabas como 90, 100 del mundo, ya habías roto la barrera esa. Y estábamos en Houston, que me acuerdo que puede ser a lo mejor el peor partido, uno de los peores recuerdos que tienes tú del tenis. Bicicleta perdí, como decimos nosotros, Perdiste con Baghdatis. Bicicleta con Baghdatis, que, o sea, ahora, dicho aquí, piensas, no puede ser, o sea, es imposible, porque además Marcos era un jugador de pistas mucho más rápidas, que le costaba ganar. Y ya no estaba bien ahí, aparte. Y no estaba bien, pero como que tuviste ahí una época en la cual no sé si el paso de Challenger, ATP, todo te costó mucho o porque tú estabas ya top 100 en ese torneo. Sí, me costó. Fue un resultado que me acuerdo que yo con Pico, después del partido, me decía, vamos a ver al Peque, que estará hundido, pobrecito, porque es... Y él me dio un ejemplo tuyo, no me lo olvido más, en el vestuario de Houston. ¿De verdad? Sí, me dijo, míralo a Feli. No me acuerdo si Ferrer estaba ahí, creo que no. Estabas vos seguro en el vestuario. No, Ferrer no estaba. Sentado por allá y yo estaba en un lugar tirado así en el piso, casi que llorando por haber perdido 6-0, 6-0. Y me dice, míralo a Feli, ¿ganó o perdió? Y le digo, no tengo idea, tiene siempre la misma cara. Vos llegás al vestuario y que nadie te vea, si estás bien o estás mal, ganes o pierdas. Al otro día lo mismo. Y nadie va a saber el día de mañana cuando te enfrenten en cancha cómo estás. Eso es principal, me dijo. No me olvido más porque vos estabas ahí cerca y para mí él era muy, muy importante y fue un referente que me ayudó de muy chiquito. Pero esa etapa fue difícil, pero a las 2 semanas de eso gano mi primer ATP, a Grigor la final en, ¿Cómo es el tenis? Estambul. ¿Te das cuenta, no? Increíble, increíble. Yo estaba hundido ahí. Lo sé. Fui a Bucarest, me acuerdo, perdí con Lorenzi. Primera ronda, yo ya era main draw de esos 250, sí, estaba acuerdo. 60 o 70. Estabas con Piper, ¿no? Sí, y bueno, en Bucarest rompo con Piper después de 6 años, que él había estado conmigo en toda la etapa de Future, Challenger, ATP, y voy solo a Estambul con mi preparador físico y un amigo, no me olvido más. Y bueno, gané el torneo. Increíble. Bueno, ya para terminar, ¿cómo es tu vida ahora, este nuevo rol que estás desempeñando en Tenis Australia? ¿Cuál es exactamente ahora? Bueno, es un poco... el trabajo que haces. Creo que Tenis Australia lo vivimos nosotros en persona, creo que... es un referente. Es un referente. En cuanto al siempre intentar mejorar y dar mejores servicios a Siempre los intenta jugadores. mejorar. Creo que hoy están un poco en tela de juicio los Grand Slam y todo el circuito y el calendario y que es muy largo y Australia está siempre con la predisposición de mejorar. Por eso apenas Craig y Andrés Sá, que están es el líder del Player Relations Team, de la relación con los jugadores, me dijo si tenía ganas de empezar a hacer cosas. Le dije que me entusiasmaba. Australia, como decimos, es un referente. Craig Taylor es un tremendo director de torneo que encima su prácticamente principal
mensaje que nos manda a nosotros: escuchemos a los jugadores. Lo que necesiten los jugadores y esté a nuestro alcance en el futuro, vamos a intentar mejorarlo. Calendario, estándares, el lugar. Ellos tienen muchas ganas también de empezar a hacer cosas en Sudamérica, porque no son solamente parte de su enero, que es los torneos que tienen allá, que son todos organizados por ellos, el verano australiano, sino que también intentan que el tenis mejore en todos lados. Por eso quieren tratar de desembarcar un poco en Sudamérica con nuevas inversiones y nada, creo que lo que hoy tengo que hacer, que yo tengo muy buena relación con los jugadores, es eso, estar con ellos. Aprovechar un poco también eso para poder mandar un mensaje también a los jugadores. Sí, un mensaje vean positivo, que a veces los jugadores necesitan que alguien que haya sido jugador y les diga Exacto. las cosas a veces que a veces no quieren escuchar también, sí. y que venga el mensaje de ti, seguro que va a ser de mucha ayuda. Pues se nos acaba el tiempo, Diego, tenemos que terminar. Muchas gracias por estar aquí. De nada, Feli, gracias. En el podcast de Feliz Room, y nada, si te apetece otro día volver a charlar, aquí estamos. Seguimos, dale. Tienes las puertas abiertas. Esperemos que les guste.